Hola, buenas noches, bienvenidos a este directo en el cual voy a tener la oportunidad de entrevistar a Claudia Maciel García, a quien voy a enviar ahora la invitación a unirse a este evento sobre educación socioemocional y nuestra vida emocional, y vamos a hablar de las emociones básicas. Pues vamos a esperar a que Claudia se conecte para la presentación. Aquí la tenemos. Hola, ¿cómo Hola. estás? Ah, buenas noches en España. Y buenas tardes en México, ¿cómo están? Bienvenida, un placer estar aquí contigo, Claudia, Para mí y un gusto, aportar valor. José. Pues muchas gracias. Vamos a, creo yo, aportar un valor muy interesante para mucha gente que nos está preguntando sobre cómo puede enriquecer su vida emocional y gestionar estas emociones. Hoy vamos a intentar aportar este valor de conocimiento, de experiencia, ¿no? Y también desde lo que tú haces, ¿no? Desde tu pasión, ¿no? Pues que entre tú y yo podamos aportar este valor, ¿no? A este directo de Instagram. Y lo primero, aparte de darte la bienvenida, Claudia, y a todos los que nos estáis viendo en este momento, quería presentarte como Gracias. licenciada en psicopedagogía, como especialista, máster en desarrollo de talento, especialista en educación cognitiva, especialista en coaching ejecutivo y gestión empresarial, directora de centro educativo, docente. Bueno, yo no sé si te sobra tiempo para, no sé, para hacer tus cosas, porque estás Para en dormir, muchos para dormir, proyectos. para dormir. Pues ha sido un placer conocerte y ver, ¿no?, la idea de cómo surgió este directo, ¿no? Y cuando yo vi aquella entrevista que te hizo la plataforma variedu.org, ¿no? Pues ahí fue como el clic, ¿no?, que hizo conectar, ¿no?, y establecer esta sinergia para poder bueno, pues aportar este valor y compartir este contenido tan interesante como es la educación emocional, ¿no? ¿Nos quieres contar un poco Sí, cómo vives todo esto y cómo, en qué proyectos estás ahora, qué te apasiona, ¿no? muy bien, José. Primero que nada, pues es un gusto haber coincidido contigo. Ahora sí que nos hemos presentado tú y yo solos, con algunos mensajes que fueron y que vinieron a partir de esa entrevista. Esa entrevista me la hizo una persona que lleva un proyecto paralelo a la Secretaría de Educación Pública, donde entrevistan a varias personas que somos apasionadas para la educación. Y bueno, en algún momento conectando contigo porque me encanta tu página, me encanta el contenido que publicas, me encanta ir conociendo un poquito de la metodología que tienes para apoyar a las personas a transitar el duelo. Y por ahí, ¿no? Cuando te decía, oye, te late que hagamos algo juntos, y que me decías, bueno, ¿qué es te late, no? O sea, para empezar, y te decía, bueno, pues te late se refiere en México a te gustaría, Sí, te viene sí, bien sí, al corazón, y sí. decías, me matas con esa expresión, ¿no? Me matas con esa Sí, sí, expresión. aquí solemos decir, ¿te resuena lo que te estoy diciendo, no? Pero es lo mismo, lo que pasa es que no lo había escuchado, entonces me llamó la Pues atención y me encanta, porque me encanta el lenguaje, ciertamente, ¿no? Pues qué bueno que te resonó y qué bueno que nos latió. Y entonces, en ese sentido de hablar de lo que nos late, pues se relaciona justo con la educación socioemocional, ¿no? Mm. Entonces, yo en este momento me preguntaste, para ya no desviarme, cuál es mi pasión. Y bueno, desde hace mucho tiempo me dedico a la educación. Me encanta el tema del desarrollo organizacional. Ujú. En este momento dirijo un colegio que tiene un planteamiento muy innovador en educación y me gusta mucho. Desarrollo programas para líderes, tanto en instituciones educativas como también en empresa. Mi pasión, así súper pasión, porque además he tenido oportunidad de pasar por las aulas desde maternal hasta la Se ha universidad. cortado, no te percibo, Claudia. Ahí estás bien. Claudia, se ha cortado un momentito la conexión. Ah, Sí, ¿me oyes? Vale, me estabas contando un poco lo que estás haciendo, es que se ha ido un momentito la muy conexión. bien, te estaba contando Sí, que me dedico al desarrollo de líderes, tanto sí, en a eso lo hemos colegios escuchado, como sí. en empresa, que tuve la Ujú. oportunidad de ser docente desde maternal hasta universidad, y entonces me gusta mucho el tema de la transformación de la práctica docente. Y durante mucho tiempo estudié por ahí todo el tema de metodologías, posturas innovadoras en educación, hasta entender en este momento
que un docente se transforma en la medida que se conoce y que conoce su mundo emocional. Si Sí, un docente... eso fue lo que me llamó la atención justo de la entrevista, esa pieza que pusiste, ¿no? Que hablaba de la importancia, no solo de unos conocimientos o prácticas pedagógicas, ¿no? Sino que también ese trabajo interior, de autoconocimiento, autoexploración, era determinante, ¿no? A la hora de mejorar también esas técnicas, esa pedagogía, ¿no? Sí, esas Así, metodologías, ¿no? Mm, así es, mira, mi práctica me ha llevado, incluso mi propia vida personal, a entender que si no hacemos como un alto y nos analizamos emocionalmente, nuestra capacidad para vincularnos con los otros se mm, obstaculiza, que en la medida en que trabajemos nuestras emociones y busquemos ser cada vez más plenos, entonces es que podemos ser profesionalmente más capaces y entonces es que tendremos más sí, motivación para aprender nuevas metodologías. Entonces, ujú, ahora he ido empatando toda la parte de educación cognitiva con ujú, educación socioemocional ujú, y creo que está funcionando muy bien en el equipo de trabajo que ahora tengo y que he tenido a ujú. través de estos años, ¿no? Ahorita por ahí veo que algunas personas que trabajan conmigo están conectadas, entonces eso me da mucho gusto, Les damos porque ellas la pueden. bienvenida, que nos disculpen que no tengamos las preguntas o abiertas o que no respondamos o que no saludemos, pero queremos estar tan concentrados en la conversación y en el contenido que no queremos ni despistarnos y no hablar de lo que... Ya haremos otro más abierto. Vale, Muy bien, de José. acuerdo. Has dicho algo muy interesante porque está demostrado y hay estudios que así lo demuestran, ¿no? Que hay personas que acceden a un puesto de trabajo por, digamos, sus competencias técnicas y vale, muy bien, y son aceptados, por ejemplo, en un puesto o en una empresa, pero se ve que con el tiempo, como no tienen competencias socioemocionales, digamos, Así lo es. acaban perdiendo. Es curioso, ¿no? Como a veces vivimos en una educación técnica, ¿no? O teórica o puramente racional y se nos olvida esa parte de educación o competencias socioemocionales que a lo largo de la vida pues son muy importantes, ¿no? Por eso me gusta que lo hayas traído aquí y que precisamente lo hemos querido titular así, ¿no? Esta conexión, ¿no? Educación socioemocional y duelo, pautas para enriquecer tu vida emocional. Y quería empezar precisamente por ahí, ¿no? ¿Qué nos podrías decir que es la educación socioemocional? Claudia, a ver si me sale. Socioemocional. Sí, muy ¿Qué es bien. la educación socioemocional, Claudia? Finalmente, mira, lo voy a explicar de manera muy sencilla, no voy a tratar de no ponerme muy técnica porque luego las pedagogas por ahí aburrimos a la gente, pero te lo voy a explicar de manera muy sencilla. La educación socioemocional es la capacidad que tenemos todos para formar nuestras emociones, para conocerlas, para identificarlas, para regularlas, para lograr autonomía emocional, competencias emocionales para relacionarnos con otros y competencias para la vida de tal manera que busquemos el bienestar propio y el de los demás. Entonces, cuando hablamos de educación socioemocional, hacemos referencia a eso, ¿no? A las emociones y a las competencias sociales para poderlas comunicar de manera asertiva, de tal manera que el mundo emocional se enriquezca, se planifique y nos ayude a relacionarnos mejor con otros. Me encanta esta idea porque yo últimamente lo que estoy leyendo es sobre emociones, por supuesto, y sobre emotivismo, ¿no? Es decir, la reducción de la vida a las emociones, lo cual a veces nos absorbe o nos cierra únicamente en una parte. Entonces, este planteamiento que tú haces, ¿no? Y que iremos desarrollando, me gusta mucho porque es la idea de hay que construir algo, estamos construyendo una vida, ¿no? Unas capacidades, unas habilidades, con unas herramientas, ¿no? O sea, que no es simplemente si siento algo o no siento nada, si siento alegría o siento tristeza, si siento miedo, ¿no? Sino que es que somos mucho más complejos, que somos como una red, ¿no? Donde intervienen muchos factores y que de alguna manera vamos construyendo nuestra vida, ¿no? A base también, como veremos un poco después, de decisiones, ¿no? Entonces me encanta un poco esta idea que vamos a intentar desarrollar. Nos has dicho que es la educación socioemocional, Claudia. ¿Qué podríamos decir que es una emoción? Mira, una emoción es la respuesta neuroquímica o neurofisiológica que tenemos o que tenemos las personas
ante ciertos estímulos o retos o adversidades o situaciones de la vida, ¿no? Ujú, Esta respuesta tiene una somatización, es decir, se manifiesta en el cuerpo, pero cuando se acompaña de un proceso cognitivo, es decir, de pensamientos, y se le da un significado a través del pensamiento, se convierte en un sentimiento. Las emociones son de una duración muy transitoria y los sentimientos son de una duración más permanente. ¿Por qué? Porque van acompañados del pensamiento. Por eso es importante en la educación socioemocional integrar la parte de la cognición o el pensamiento, la emoción y la conducta. Si nosotros vamos acompañando esa emoción de pensamientos que ayudan y que favorecen, luego entonces nuestra conducta va hacia ciertos objetivos más favorecedores. ujú. Me encanta lo que dices porque es justo el desarrollo de lo que comentaba antes, ¿no? Que a veces nos quedamos solamente en la emoción. Así es. No la distinguimos de un sentimiento, no contamos con el factor tiempo, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? Que una emoción que se repite en el tiempo, pues se puede acabar convirtiendo en un sentimiento, ¿no? Y me encanta este desarrollo que haces porque no solo somos emoción, ¿no? Somos también intelecto, inteligencia, voluntad, intuición. Entonces me gusta mucho esta idea, ¿no? De ir construyendo en torno a este proceso que a veces nos puede sacar de una emoción básica, ¿no? Cuando a veces estamos tristes y pensamos que ese es el fin del mundo, ¿no? Pues lo que tú dices, ¿no? El tener esa voluntad, esa firmeza, esa inteligencia o esas herramientas para salir de ahí nos ayuda a construir esta, en definitiva, pues una vida, ¿no? Que nos lleva hacia la felicidad que todos queremos y ansiamos, ¿no? Tener. Y hay una tendencia, ahorita que tú lo comentas, José, donde si escuchamos es, tú fluye, tú exprésate, tú date oportunidad de la intuición y tal, cosa que es muy importante, pero también es importante educar esas emociones, ¿no? Cuando Eso es. tú permanentemente, voy a poner un ejemplo, ¿no? Permanentemente vives en la rabia, ¿no? En la ira, en la cólera, y no haces nada para formar esa parte de tu emoción, pues entonces tu comportamiento va teniendo tendencias hacia esas respuestas, Sí, ¿no? Y sí, sí, sí. en las emociones, mira, a mí me gusta mucho leer a Rafael Vizquerra, que es el padre de la educación socioemocional en España. He tenido oportunidad de conocerlo y poco a poquito pues me he ido formando o me voy a formar, ¿no? Porque creo que en esto nunca se acaba. Y él habla del universo de las emociones y habla metafóricamente de cómo hay un mapa de emociones, así como en el universo hay distintas estrellas, distintos planetas, etcétera. Él habla de ciertas emociones que son rectoras y luego de una gama de posibilidades. Entonces, es importante entender, por ejemplo, que en esas escalas no es lo mismo que yo esté irritable o irritada, que esté inquieta, que esté molesta, que esté enojada, que esté Ujú. colérica, que esté furiosa, ¿sí? Hay una gama, ¿no? Hay una escala. Y a Sí, veces por desconocimiento consideramos que hay una única emoción. Entonces, a lo mejor estoy enojada por algo, pero en realidad estoy solo molesta y ajá. reacciono como si estuviera furiosa, ¿sí? O sea que podríamos hablar de familias emocionales o familias de emociones o grupos Así las emocionales. habla, justamente de eso habla Rafael Vizquerra, no sé si quieres que te cuente poquito de eso, pero Sí, si quieres, mira, ¿te parece que hablemos primero de las emociones básicas y sí, luego, porque por ejemplo lo que has comentado, ¿no? Ese rango de emociones parten de una básica, que es la ira, por ejemplo, ¿no? uh-huh. Ira, enojo, cólera, ¿no? Pues incluso a lo Son mejor de la sentir más. familia. Eso es. Son, Pues ¿te parece que, por ejemplo, empecemos con las básicas y a partir de ahí lo desarrollamos un poquito más? ¿En perfecto, familias? me Venga, parece pues muy bien. cuéntame. Mira, Primero, eh, ¿cuántas consideras que, cuántas emociones básicas hay? Porque sé que hay distintas escuelas, unos dicen seis, otros siete, otros múltiples. ¿Tú qué piensas? pues yo te voy a decir, yo me apoyo ahorita en lo que últimamente estudio, que es
la propuesta de Rafael Vizquerra, que habla de 6 emociones básicas, Ujú. y te voy a ir platicando de cada una de ellas, y si quieres un poquito vamos hablando de su función Vale, en la vida de las personas. ¿Te parece? perfecto. Si me Sí, porque apasiono mucho, me vas ayudando a regularme. sí, no es que me encanta lo que dices porque, claro, una emoción es precisamente eso, de su propia etimología, así lo define, ¿no? Moción viene de movimiento, emociones que me Así es. mueven a, no me Ah, paralizan, no me dejan quietecito o paralizado o encerrado en mí, sino que, como tú has dicho al principio en tu definición, no es una respuesta ante un estímulo, ¿no? Me encanta esta idea y vamos a profundizar por ahí. vamos entonces. Entonces vamos a hablar del miedo, ¿no? El miedo te prepara para atacar, te prepara para quedarte quieto, para congelarte ante una amenaza. Esa amenaza puede ser real o no real, pero tú haces el juicio respecto a la amenaza, respecto a tus propias posibilidades. De esta manera puede ser que a ti te dé miedo algo que a mí no me da miedo, porque yo me considero más capaz o con mayor facilidad de respuesta ante ese reto, ¿no? Pero el Mm, miedo hoy por hoy nos ayuda a paralizarnos, analizar la situación porque consideramos que algo puede ser amenazante. Entonces, no es bueno ni malo sentir miedo, sí es muy importante poderlo identificar y entonces decir, ¿de qué me está avisando esta emoción? mm, ¿Qué me está resultando amenazante? ¿En dónde tengo que parar? ¿Qué tengo que considerar para entonces mi comportamiento llevarlo hacia adelante, pero haciendo estas mm. consideraciones, ¿no? Entonces, por ahí está el miedo. Me encanta Después esa es, primera luz que nos aportas, porque claro, a veces encuentro personas a quienes el miedo les paraliza así es. y no entienden esta parte, ¿no? De que lo podemos utilizar a nuestro favor porque es una información que se nos está dando que nos mueve a tomar una decisión o te defiendes o sales corriendo, ¿no? Y entonces O haces te otro estás plan de acción. protegiendo. Eso es. Entonces, me parece muy importante esta clave que das, ¿no? Utilizar las emociones, aunque parezcan de primeras negativas, tú ya has dicho que no son ni buenas ni malas, ¿no? Sino utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Sin invalidarlas. Sí, y también fíjate en esto que dices ahorita escuchándote, recuerdo algo importante. Tampoco se vale decirle a alguien, es que no tengas miedo, es que eres un miedoso, es que eso que a ti te da miedo es lo más sencillo, mira, resuélvelo así, porque puede ser muy sencillo para ti, porque a lo mejor la vida te ha dotado de esas posibilidades, pero para el otro efectivamente es un reto superior. Entonces, cuando educamos las emociones o cuando hablamos de educación socioemocional, tenemos que considerar que si el otro si tiene miedo, le tenemos que ayudar a que trace nuevas rutas, porque efectivamente su miedo es real, aunque a ti no Eso te es. provoque miedo lo del otro, ¿verdad? Eso es. Luego Entonces, podremos bueno, profundizar un poco más, porque yo que me dedico al tema del duelo, de la tristeza, justo es lo que normalmente se nos ha transmitido que tenemos que hacer, invalidar esa emoción y lo que naturalmente nos sale es decir a otro, no llores, no te preocupes, no estés triste, o sea, invalidamos. Me ha resonado mucho porque, claro, también decimos, no, no tengas miedo, bueno, es una respuesta natural, ¿cómo no voy a tener miedo? ¿No? así Luego lo es. Y profundizaremos un poquito si cuando hablemos quieres, de los dejamos la mitos. tristeza al Sí, final porque eso es tu vale, área de expertise. Y solamente ahorita para quien nos escuche, que vale, quedemos como muy claros también en no utilizar ciertos adjetivos como eres un miedoso, ¿no? de O acuerdo. yo a Sí. tu edad no tenía ese miedo. O ya supera el miedo, si no, no vas a lograr nada. No, cuando alguien tiene miedo, que sepa qué le está avisando y que sepa qué nuevas rutas tiene que explorar, Ujú, ¿no? ujú, Muy sí. bien. Después vamos a hablar del enojo o la ira. El enojo o la ira, que como emoción fundamental, pues tiene muchas escalas, ¿no? Dentro del enojo o la ira, dentro de la familia puede estar el disgusto, la molestia, puede estar la cólera, la furia, puede estar la agresión, la violencia, ¿sí? Ujú, Entonces está como amplio, ¿no? Pero el enojo o la ira te prepara para luchar contra una injusticia. A mí esta emoción me gusta mucho porque es un motor de cambio. El enojo te ayuda a que pongas límites.
Cuando tú consideras que algo es injusto, que algo te está rebasando, que hay un abuso, que hay algo que tienes que cambiar, entonces viene el enojo. Y tú lo que tienes que hacer se nos ha enseñado como no seas enojón, el que se enoja pierde, si te enojas te ves mal, ¿no? No es como muy cortés estar enojado. Sí, Sin sí. embargo, el enojo es una emoción primaria que te Ujú. ayuda justo a eso, a ser un motor de cambio, de límite y pues de transformación. Uh-huh. Y que Que cuando a veces intuyo que cuando se intenta tapar, ¿no? O invalidar es peor porque acaba saliendo por otro lado, intuyo, ¿no? así es. Si quieres, ahorita me gustaría más adelantito platicarte un poquito cómo en estas etapas de la educación socioemocional, cómo se habla de afrontar la emoción, Canalizar, no canalizar y afrontar, no ocultarla. de acuerdo. Ahora, ¿qué sería importante en el enojo decir? Pues que hay que cuidar que si eventualmente estás teniendo enojo, y tu respuesta en tu comportamiento es agresiva, tienes algo muy importante que trabajar, Eso es. porque del enojo deriva la violencia. Ujú. Entonces, si eventualmente las cosas te enojan y cada vez vas escalando en las escalas hasta comportamientos violentos, pues tienes un área de oportunidad muy amplia, ¿no? Sí. Ok, después vamos a hablar de la alegría. La alegría es es una emoción que te prepara para hacer con entusiasmo y con facilidad y de forma rápida y eficaz alguna acción. Cuando te sientes alegre, estás dispuesto, eres capaz de disponer más tiempo del eventual para realizar una meta. Puedes estar alegre por cosas sencillas como que gana tu equipo de fútbol preferido, puedes estar alegre porque hiciste una compra, puedes estar alegre porque vino a visitarte una persona que quieres, y es importante no confundir la alegría con la felicidad. Ujú. Otra de las emociones, y para allá voy, es la felicidad. La felicidad es una emoción que te prepara, fíjate, bien interesante, para desarrollar tu talento y ayudar a otros a desarrollarlo. Es una emoción mucho más profunda que la alegría. Ujú. Puedes estar feliz sin estar alegre, es decir, puede haber tristeza y lograr la felicidad. O sea, alegría Porque podríamos decir que la felicidad es una construcción de alguna manera. exactamente, para allá iba. Entonces, la felicidad es una construcción que te ayuda a lograr plenitud, que pone en marcha todo tu talento, se relaciona mucho con el sentido que le das a la vida, con el sentido de contribución, con el compromiso. Entonces, fíjate, José, aquí hay algo bien interesante para que poco a poquito vayamos como haciendo que en México se dice que caigan algunos veintes. Que caigan algunos veintes. Y eso es, mm, si nosotros queremos siempre vivir alegres, puede ser que no consigamos la felicidad. Y entonces todo este estereotipo de que vivir alegre es estar feliz es un mito, ¿no? Entonces, bueno, ya te mencioné el miedo, el enojo, la ira, la alegría, la felicidad. Voy con el amor. El amor es otra emoción que está como relacionada con varias emociones, ¿no? Dicen por ahí, y Rafael Vizquerra lo dice, que se aprende a amar sintiéndose amado. Fíjate qué bonito. Ujú. Se aprende a amar sintiéndose amado. Y el amor te ayuda a prepararte para cuidar a otro, para ser cuidado, para buscar el bien del otro y no solamente el propio. Ujú. Y bueno, y finalmente otra emoción básica es la tristeza. La voy a explicar desde donde la entiendo y la he aprendido y sé que tú puedes profundizar en ella, Vale, José. si me permites, antes de que pasemos a la tristeza, porque has dicho algo que me gusta mucho, ¿no? Y es esa idea del amor que nos has compartido, ¿no? Porque a veces confundimos el amor con el sentimiento de pasión, ¿no? Que lógicamente se acaba, ¿no? Porque el amor madura también, ¿no? Y cuando confundimos o reducimos el amor únicamente a un sentimiento y vemos que ese sentimiento
cambia, pensamos que el amor se ha terminado y no es que se haya terminado, se ha terminado a lo mejor una emoción concreta o un sentimiento, pero como hemos dicho antes, ¿no? La felicidad del amor se construyen también y no solo a base de sentimientos o de emociones, que como has dicho al principio, duran muy poquito en el tiempo, por ejemplo, las emociones o pueden ser cambiantes, ¿no? Sino que también se construye a base de decisiones, a Así. base de voluntad, a base de aceptación, a base de comprensión. Entonces me encanta un poco esta idea porque me encuentro que cuando alguien no es maduro emocionalmente, pues acaba reduciendo el amor a simplemente un punto de vista romántico, ¿no? En el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Que es el amor reducido al sentimiento. Se acaba el sentimiento o cambia y parece que se acaba el amor, ¿no? Claro, al final eso supone un problema grande. Entonces me encanta que hagas esta aportación, ¿no? Del amor como lo has presentado. O también cuando hablo del amor como emoción básica, me refiero también al amor como esa emoción que busca el bienestar del otro y ese otro puede ser tu amigo, ese otro puede ser tu hijo, Mm, ese otro puede ser una acción altruista, ¿no? No sí, solo al amor de pareja o al amor, como tú dices, romántico, sino a ese deseo de cuidar y buscar el bienestar de la obra emprendida, ¿no? sí, me encanta la idea, ¿no? De querer el amor, que es querer al otro y el bien para el otro, ¿no? Que Así es. efectivamente, como tú dices, puede ser un amor filial entre padre e hijo, un amor erótico, ¿no? Más vinculado normalmente a la pareja, un amor caritativo, ¿no? Vinculado a ese altruismo que comentabas, ¿no? Y claro, ya lo decían los antiguos, ¿no? La distinción, ¿no? Entre el eros y este amor filial o este amor más caritativo, saber distinguirlos nos ayudará también, ¿no? A enriquecer el concepto que tenemos del amor y a no reducirlo simplemente a si siento cosquillitas y mariposas en el estómago o no, porque eso Sí, probablemente se pase, pero el amor es mucho más amplio. exactamente. O si siento esa cosquillita que me lleva a emprender una obra buena, Eh, pero después ya no la Eso siento y es. ya no tengo el compromiso para continuarla, ¿no? Eso es, por ejemplo, Entonces, efectivamente. por eso es importante que las emociones finalmente se encuadren en algo que llamamos formación del carácter. ¿No? No se Ajá. trata solamente de sentir, sino formar el carácter que lleve a las emociones a un contexto de permanencia, de construcción, de compromiso, Mm, de continuidad. Uh-huh. me Y bueno, encanta. hablábamos de la tristeza. Sí, La tristeza es una emoción que nos lleva a tomar una pausa para poder reflexionar después de perder algo que nos gustaba o algo que es valioso para nosotros, ¿no? sí. Entonces, creo que tú eres especialista en esto y en haber observado a muchas personas que Mm, ante episodios o retos o adversidades, pues caen en profundos lapsos de tristeza, ¿no? eso Y es. Y como bien dices, ¿no? Es la respuesta, ¿no? Es una emoción básica, ¿no? Que es la respuesta normal y natural ante una pérdida o cambio importante en la vida. Normalmente se asocia la tristeza únicamente o el duelo, únicamente a una pérdida o la muerte de un ser querido, pero tiene que ver también con un cambio importante en la vida. Hay más de 40 causas que nos generan esa tristeza o ese duelo o dolor emocional, ¿no? Y a mí me gusta presentarlo así, es como lo hace el método Grief Recovery, en el que yo estoy, y el método que yo aplico, ¿no? Es el instituto que lleva 46 años funcionando en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Australia, ahora en España también. Y me encanta porque lo presenta así, ¿no? Como tú has dicho al principio, como una respuesta ante un estímulo, cambio o pérdida importante, pero que es normal y natural. ¿Qué sucede? Que el problema viene cuando no se normaliza como algo natural y se intenta tapar o se invalida, ¿no? Entonces ya empiezan los problemas. Y esto viene además desde niños, ¿no? Porque recibimos una educación en la cual se suele invalidar la tristeza. Las demás están muy bien vistas, como decías antes, ¿no? La alegría, que parece que todos los papás quieren que los niños estén siempre alegres, y si manifiestan tristeza, pues una de dos, o se les invalida, ¿no? Diciendo, niño, no llores, no te preocupes, no estés triste, cuando es una respuesta natural, eh,
la segunda falsa creencia o mito que se nos suele transmitir ya desde pequeñitos es que hay que reemplazar esa pérdida o cambio, ¿no? Pues, por ejemplo, un niño lo primero que suele perder suele ser pues, una mascota, ¿no? O a los abuelos. En el caso de la mascota es muy claro, ¿no? Bueno, niño, no llores, primer mito, no llores, no te preocupes, no estés triste, que el sábado te compramos otra mascota. Es decir, ante un sentimiento o emoción de tristeza hay que reemplazarla, invalidarla por una parte y reemplazarla, con lo cual se tapa, no se gestiona y es fuente de nuevos problemas, ¿no? Otros mitos de la educación emocional desde la infancia es no llores, reemplaza tu pérdida, llora en soledad, es la tendencia, ¿no? Que tenemos muchas veces, ¿no? Cuando experimentamos tristeza, aislarnos, ¿no? Es algo que nos puede venir desde la infancia, ¿no? Porque a veces se nos puede decir, bueno, niño, si vas a llorar, vete a tu cuarto, ¿no? No muestres en público una emoción de tristeza. O los propios padres, que me he encontrado casos, ¿no? El otro día una mamá, ¿no? Que se le había muerto su madre, es decir, la abuela de la niña, y claro, la mamá, para que su hija no viese la tristeza, ¿qué hacía? Se aislaba en el cuarto, no llorar o no manifestar tristeza delante de su hija. Claro, con esto, ¿qué le estaba enseñando? Que cuando su hija estuviese triste, por ejemplo, ante la misma muerte de la abuelita, tenía que aislarse, meterse en su cuarto a llorar. Luego nos extrañamos, ¿no? De que haya niños que ante un problema, por ejemplo, en la escuela, se metan en su cuarto y no lo comuniquen. ¿Por qué? Porque hemos enseñado a esos niños a aislarse y a vivir esas emociones en soledad y a no comunicarlas. No les hemos dado la oportunidad de que comuniquen cómo se están sintiendo, ¿no? Entonces, claro, esto al final es un cúmulo de otras emociones, juicios, prejuicios, soledad, etcétera, que puede convertirse en un lastre, en un peso muy grande que luego en la vida adulta pues se nota y aflora. Y nos da muchísimos problemas cuando no se ha gestionado de la forma adecuada, ¿no? Aparte de esos tres mitos que ya he mencionado, pues se nos dice también que hay que ser fuerte por otros, ¿no? O que el tiempo lo cura todo, que hay que mantenerse ocupado, hacer muchas cosas, ¿no? Entonces al final todo esto nos lleva a no gestionar, a invalidar y bueno, se acaba convirtiendo en un lastre que nos impide ser felices, ¿no? José, y fíjate que en esto que tú dices, Rafael Vizquerra habla de una emoción que me gusta mucho, que es la compasión. Cuando tú vives la tristeza en soledad, no le das oportunidad al otro de ser empático con tu Eso tristeza y es. tampoco compasivo. Entonces, la compasión es una de las emociones que no sabemos cómo se come, que no sabemos cómo se trabaja, que cuando vemos el dolor del otro, no entendemos que aunque no sea nuestro, puedo tener actitudes compasivas con el Mm, otro. Y mm, cuando tú hablas y cuando te he leído en los clips que nos compartes de el mito de reemplazar en la pérdida con ya sea con otro objeto, con otra persona, ¿no? ¿Cuántas veces, pues me cortó la novia a los adolescentes, pues no pasa nada, ahorita me busco a otra, ¿verdad? O lo que dices de la mascota del niño, pues se murió el perrito, pues ya está el otro, o se perdió el juguete, ya está el otro. sí, Y no damos esa oportunidad o ese lapso para que se viva y se sienta la tristeza. Y entonces, si se vive en soledad, no da la oportunidad al otro de ser compasivo. Y eso si es. se vive ocultándolo, no da al otro la posibilidad de ser resiliente, Ujú, que es otra de las emociones o hábitos de la vida emocional mm, que tanto bien le puede mm. hacer a una persona, ¿no? Aquí que estamos hablando de cómo nos pueden ayudar esas emociones básicas, ¿no? A construir y transformar nuestra vida, la tristeza también tiene su parte positiva, en el sentido que se puede utilizar para qué, pues por ejemplo, para lo que tú dices, ¿no? Para hacernos compasivos con los demás. En el caso de la mamá que he mencionado, ¿no? Que se murió su madre, la abuelita, ¿no? Pues bueno, mi recomendación es, bueno, pues le has expresado a tu hija cómo te estás sintiendo, ¿no? Me he aislado, me he metido en la habitación. Y luego empezó a hablar con ella sobre cómo se sentía y esto le dio la posibilidad
de que la niña, a su vez, pudiese también abrirse emocionalmente a contar cómo se sentía, su tristeza, ojo, también a tener buenos recuerdos, ¿no? Es decir, a procesar, a gestionar el duelo, ¿no? Por la Así es. muerte de la abuelita, ¿no? Y efectivamente, ¿a qué nos puede ayudar la tristeza como emoción básica? Pues nos puede ayudar a, lo que tú decías, a ser más compasivos, a escuchar al otro, a acompañar, a ser más empáticos y a detectar, la tristeza nos puede ayudar a detectar todo aquello que nos hubiera gustado que hubiera sido diferente en la relación, Así por es. ejemplo, con una persona, o mejor, o más abundante, o a darnos cuenta de que hay cosas que nos hubiera gustado haber dicho o hecho, pero no pudimos, porque la persona o falleció, o me divorcié y ya no tuve esa oportunidad, o al revés, que a veces yo había proyectado una expectativa que no se va a cumplir por una muerte o un cambio importante en la vida, ¿no? Entonces la tristeza, el duelo, nos ayuda a detectar esos mensajes emocionales pendientes con una ayuda adecuada a transitarlo, a comunicarlo y también nos sirve a mejorar la comunicación en vida de las personas que nos rodean, porque nos enseña que no te puedes ir a la cama sin decirle a alguien importante para ti que le quieres, por ejemplo, ¿no? Especialmente en la vida de pareja, o que si hay algo en donde tú te has equivocado, conviene decir un lo siento, o si hay alguien ante quien estás agradecida porque te ha hecho un bien o porque así lo sientes, decirle un gracias, qué Claro. importante fue para mí o me ayudó mucho cuando me viniste a ver, ¿no? Pues este tipo de comunicaciones que a veces las dejamos pasar o no les damos la suficiente importancia, la tristeza nos ayuda a detectarlas para que no las guardemos, para que no las tapemos, porque luego, cuando sucede la muerte o un cambio importante en la vida, por ejemplo, un divorcio, una mudanza, ¿qué sucede? Que esas emociones se quedan tapadas, quedan guardadas y nos genera un dolor, ¿no? Entonces, por eso decía que al final la gestión emocional, todo esto que estamos comentando, puede ser una herramienta a nuestro favor para transformar y tener una vida mucho más plena. Así es. Mm. Así es. Me encanta como lo dices. Y ahora que hemos mencionado el tema de la educación, y tú que estás metida en el tema de la educación, yo he mencionado la educación desde niños, ¿no? Principalmente a través de nuestros padres, pero también a través de los tutores, y no solo, porque también hay personas que nos influyen mucho en nuestra vida y pasan mucho tiempo con nosotros, por ejemplo, los abuelos, pero también los profesores, los docentes, ¿no? ¿Cómo Sí. se podría afrontar esta educación emocional, por ejemplo, desde niños, en la infancia, ayudando a los papás? ¿Cómo cómo lo enfocas? Muy bien. Mira, creo que lo primero es que quienes estemos al frente o al cuidado o en el acompañamiento de un menor, necesitamos irnos formando socioemocionalmente, ¿no? Y para formarnos socioemocionalmente voy a hablar de algunas etapas y luego regreso a la esencia de la pregunta, ¿va? Lo Vale. primero, ajá, lo primero es que podamos tener conciencia emocional, ¿no? La primera etapa, conciencia emocional. Saber qué emoción siento, cómo se llama, poderla nombrar, poderla identificar. Después hay una parte de autorregulación y ahí es donde entra el pensamiento, la emoción y el comportamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que sean como asertivos. Después hay una parte de autonomía emocional. Una vez que sé qué siento, cómo me conviene comportarme y demás, me vuelvo autónomo o autogestivo en la medida en que soy responsable de mis emociones y puedo redirigirlas para que me ayuden a las metas. Después logro ciertas competencias sociales para expresar las emociones a otros, comprender las emociones de otros. Hay personas, mira, a mí me pasa mucho, por ahí luego dicen que soy demasiado intuitiva, pero a mí me pasa de que al ver a una persona puedo leerla muy bien, ¿no? O sea, puedo leer si está triste, si está cansada, si durmió, si no durmió, porque conecto de manera emocional muy fácil. Hay personas que les cuesta un poquito más de trabajo leer la emoción del otro. Y cuando estás en un tema de desarrollo de líderes, es muy importante que quienes están al cuidado de niños o de equipos de trabajo, pues sepan identificar eso, ¿no?
Y finalmente, después de las competencias sociales, las competencias para crear bienestar. Una vez que sé, por ejemplo, que el equipo de trabajo o que estos niños, este grupo de niños está muy inquieto, provoco situaciones para crear bienestar. Entonces, volviendo a tu pregunta, tú dices, ¿qué podemos hacer los educadores, los papás con los niños? ¿No? Entonces, hablé de estas etapas porque es lo que los educadores necesitamos primero trabajar. Después, ayudar a que los niños tengan esos espacios para que también conozcan esas emociones, las puedan expresar. Y en los colegios creo que debe haber metodologías muy concretas para que los niños, es decir, no se da por ósmosis o así por fruto al azar, ¿no? Hay una metodología que el colegio debe tener para que los niños conozcan, identifiquen, validen las emociones, las respeten en otros, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En el colegio que yo dirijo, que es un excelente colegio en Guadalajara, hablamos por ejemplo, hablamos de un violentómetro, ¿no? Y entonces tenemos en las paredes de los salones conductas que son aceptables y conductas que pueden llegar a la violencia. Y van cambiando así como en el semáforo de colores, ¿no? Entonces, un niño puede decirle a otro, oye, que tú me pongas un apodo es violencia, no lo hagas, ¿no? O que tú me pongas el pie para que yo me tropiece es violencia. O conductas de buen trato, que tú me digas gracias, que tú expreses lo que sientes, que tú pidas ayuda, está dentro de las conductas de buen trato, ¿no? O tenemos, por ejemplo, hablando de estas metodologías, algo que se llama la esfera de la respiración. Y la esfera de la respiración es como una serie de ganchitos, ¿no? Entonces los niños inhalan, exhalan para tranquilizarse. Ellos dicen para adquirir la calma. Hay otra estrategia que habla de la tortuga. Las tortugas tienen un caparazón y entonces cuando hay una situación emocional que los saca de la armonía, los niños van a un rinconcito, hacen la estrategia de la tortuga, se ponen en su caparazón un poquito simbólicamente para que puedan reflexionar, contactar y luego entonces regresar, ¿no? Y vemos que estas estrategias, cuando también se les comparten a los papás, es mucho más fácil reforzar. ¿Qué diría yo a un papá que a lo mejor no tiene oportunidad donde que su hijo esté en algún colegio con estas metodologías? Primero, que los ayuden a tolerar la frustración, que no estén tan enfocados en que los hijos siempre estén alegres, que no cumplamos todos los caprichos. ¿Por qué? Porque cuando los niños tienen que luchar por lo que quieren, adquieren hábitos de resiliencia, de sentimientos de logro, ¿no? Que Que, no tengan miedo a paus, poner límites, por que, no ejemplo, también. que no tengan miedo a poner límites, ¿no? Dicen por ahí que suaves en la forma y firmes en el fondo. Los papás que a lo largo de la vida hemos puesto ciertos límites, luego vamos en disonancia con otros papás que están como en la tendencia de ser súper cool, súper amigos de los hijos, todo es dulzura y felicidad, pero a la larga los estamos dejando pues estamos impidiendo el desarrollo de nuestros hijos para afrontar la vida tal como es, Yo ¿no? detecto como una sobreprotección muchas veces, ¿no? Que enseguida estamos muy encima, si el niño se tropieza ya enseguida estamos ahí para levantarlo, cuando en realidad a lo mejor lo que necesita ese niño en ese momento, no digo que se descuide la atención, ¿no? Simplemente que se valide también que el niño cuenta con los recursos y las herramientas, por ejemplo, para ponerse de pie, ¿no? Si Así es. normalmente le damos a los niños todo hecho, se acostumbran a lo fácil y no sacan los recursos y las habilidades y las capacidades o herramientas que tienen para construir de alguna manera esa conducta o esa actitud, ¿no? Que les ayude a afrontar la vida pues con esa resiliencia, por ejemplo, que decías, ¿no? Que hace que cuando tú tienes un problema no te hundas, ¿no? Sino que flotes ante las adversidades, incluso que aproveches la adversidad como una fuente de crecimiento, ¿no? O de aprendizaje, ¿no? Y a este Fíjate, propósito, sí, dime. fíjate, José, que hay una investigación muy interesante donde se observa a los niños cuando se caen
Y si hay un adulto cerca, el niño voltea a ver si está el adulto para que lo levante, ¿no? Pero hay otra, o sea, parte de la investigación es el niño se cae, no hay adulto cerca y el niño vuelve a levantarse, se les ponen ciertos obstáculos y el niño que se levantó no se vuelve a caer. Porque no solo es la parte emocional de sobreponerse, es la parte cognitiva de desarrollar un pensamiento estratégico para no caer en el error. Entonces, este tema de la sobreprotección no solo se relaciona con lo socioemocional, sino también con la posibilidad de darle estrategias cognitivas al otro para que prevea su acción y no se equivoque. Eso es. Sí, está Sí. súper interesante. Quería apelar, porque lo has mencionado y es algo que tengo también muy presente, y de lo que hablo de la responsabilidad. Cuando a veces delegamos la responsabilidad de mis emociones en los demás. Me explico. Yo detecto que muchas veces nos sentimos, por ejemplo, mal, tristes, ¿no? Que es lo que yo abordo con más regularidad, ¿no? La tristeza, el duelo, ¿no? Y a veces nos mantenemos ahí porque estamos esperando que otra persona o una circunstancia cambie para que mi emoción cambie. Por ejemplo, estar esperando a que alguien me pida perdón Así es. porque me ha ofendido, me siento triste, dolido, ¿eh? O fragmentado, como sea. Entonces espero para sentirme mejor que otro haga algo que en el caso de, por ejemplo, una muerte o un cambio importante como una ruptura en la relación, hace que eso no llegue. Entonces, ¿qué sucede? Que me quedo yo con la emoción. Estar esperando a alguien, delegando la responsabilidad en otro de que haga algo que en realidad solo yo puedo hacer para sentirme mejor. Por eso me gusta mucho apelar a esta responsabilidad, que es cierto que hay circunstancias que no van a depender de mí. De hecho, hay quien dice, ¿no?, que el 90% de las cosas que nos pasan en la vida no depende de nosotros, pero hay un pequeño porcentaje que sí depende de nosotros, el otro 10%, que es cómo nosotros gestionamos lo que no depende de nosotros. Entonces, ahí es donde, en mi opinión, nos jugamos la felicidad, ¿no? Y eso implica una responsabilidad. Y cuando uno se hace responsable de decir, vale, yo tengo mis emociones, no voy a permitir que otro tenga que hacer nada para que yo me sienta mejor, porque a lo mejor otro, pues si se ha muerto, pues ya no me va a pedir perdón. O si me he divorciado, pues ya no voy a tener ocasión de que la relación mejore. Y entonces el que se siente frustrado porque la relación ya no va a mejorar o hay una situación que no se va a arreglar, voy a ser yo. Yo soy el responsable de esa emoción. ¿Qué puedo hacer yo? Cuando nos responsabilizamos, la mente y el corazón se abren a encontrar soluciones, a encontrar una salida, a encontrar esas comunicaciones emocionales necesarias para transformar, pues, por ejemplo, mi tristeza, pues en una comunicación en forma de un lo siento si es que soy yo quien ha ofendido, o un te perdono si es que me has ofendido tú a mí, o un gracias, o un eres importante para mí, ¿no? Para que de esa manera yo me responsabilice y no me paralice una emoción o una situación o un sentimiento que si se prolonga en el tiempo y la situación externa o la persona no cambia, pues no va a llegar nunca. Entonces, como lo Así has es. mencionado antes, quería subrayarlo también, ¿no? Sí, Sí. efectivamente. Pues Claudia, nos habíamos puesto también un límite de tiempo sabiendo que no podíamos agotar todos los temas y que era imposible. Me quedo con las ganas de hablar de muchísimas otras cosas. Tenemos ocasión en próximos directos. ¿Hay algo más que quieras aportar que te parezca importante subrayar de lo que hemos hablado o de otra cosa? Pues mira, a lo mejor desde mi experiencia contar que durante la vida yo soy una persona a la que le ha gustado estudiar, ¿no? Así como hay a quien le gusta hacer ejercicio, a quien le gusta pintar, a quien le gusta, no sé, distintas cosas, a mí me ha gustado estudiar porque cada vez que estudio, pues encuentro como un mundo infinito de posibilidades y me doy cuenta qué tan pequeñita soy en mis procesos de transformación, ¿no? ¿Qué puedo sugerir? Que de verdad puedan ir tocando y adentrándose a estos temas que son infinitos, como infinita es la vida misma, ¿no? Así es. Y que en esta ocasión, cuando he podido estudiar todo el tema de la educación socioemocional, que apenas soy un aprendiz, ¿no? Lo primero que sucede es que mejora la propia vida.
la percepción de las circunstancias que nos pasan, vamos teniendo más herramientas para afrontar lo que sucede, vamos teniendo más capacidad de vinculación y de comprensión, ¿no? Con el otro, incluso con nosotros mismos, ¿no? Por ahí yo descubro, por ejemplo, que el tema del enojo es un... Yo decía, es que no quiero estar enojada nunca, no quiero estar enojada nunca, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no quiero estar enojada? ¿A qué me lleva? Entonces, pues es una invitación a que cada uno pueda leer, prepararse. Hay ahorita infinitas posibilidades de diplomados, de libros, ¿no? Y si en algo podemos ayudar, pues sabes que aquí está mi perfil, a eso me dedico, lo hago con mucha pasión, lo hago con mucho gusto, como sé que lo haces tú también. Y pues agradecer este espacio contigo porque la coincidencia ha sido increíble, Pues José. sí, con mucha alegría. ¿Y dónde te podríamos contactar, ¿no? Para profundizar, resolver dudas, Mira, contratar algún taller, servicio que tú estés impartiendo, sí, apuntar a yo, los niños a tu escuela? muy bien, eso es muy importante. Voy a decir el nombre de mi colegio, se llama Centro Escolar México, es un colegio hermoso que además tiene unas instalaciones divinas, un personal cálido que ha trabajado mucho en talleres de alfabetización emocional, así es de que estamos muy contentos con todo esto. Nos visitó recientemente Rafael Vizquerra y a mí me pueden encontrar aquí en el perfil de Instagram, Claudia Maciel García. Me pueden encontrar en mi correo personal, claudiamacielgarcia@gmail.com, o en mi teléfono, que no tengo ningún problema con dar mi WhatsApp. Soy una Ah, persona muy vale, vale, cercana. Soy una persona vale. muy cercana y me pueden escribir y yo contesto siempre. Piensa que esto luego Este, se va a quedar publicado fijo en el perfil, ¿eh? No, a ver si alguien te va a poner, no a meter importa, en no algún importa. problema. Mientras sea por parte, sobre todo en las tardes, porque en la mañana estoy muy concentrada en mi trabajo, tengo mi WhatsApp, es 33 17 71 57 41. Lo que pueda Pues aportar, muchas gracias. porque siempre al aportar aprendemos. Ujú. Muchas gracias, José. Pues me quedo con esto, ¿no? Y con una frase que me llamó la atención que escuché recientemente, ¿no? Y es que las emociones no pueden dimitir. Es decir, no le podemos permitir, no le podemos decir a las emociones que no contamos con alguna de ellas, porque todas son importantes, todas son necesarias, todas nos aportan una información muy valiosa que cuando uno es consciente, cuando uno hace ese trabajo de profundización, de identificación de esas emociones y de esa información, las podemos utilizar para transformar nuestra vida, que nos conduzca a un estado de bienestar, de plenitud y de felicidad. Así es que te agradezco mucho esta oportunidad que nos has dado también de conocerte un poquito más y de profundizar en estos temas, y también me pongo a la disposición de la comunidad. En mi perfil también podéis contactar conmigo y ya sabéis que estoy en proceso de duelo. Tan solo visitar tu perfil es un Sí, aprendizaje. Qué grato que a partir de esa interacción tuvimos oportunidad de conocernos, porque sé que a partir de ahorita podremos enriquecernos mutuamente, José, y sí, hacer muchas cosas juntos. así es. Eh, Pues espero que así sea, que este sea el comienzo de una muy fructífera colaboración. Muchas gracias y gracias a las personas que nos acompañaron. Muchas gracias a todos los que habéis estado conectados en este directo. Os mando un abrazo muy fuerte también desde Madrid, España, y nos vemos en la próxima. Gracias, Claudia, y gracias, comunidad. Un Muchas abrazo. gracias, José. Un abrazo. Bye. Bye. Bye, bye.